Susona, la hermosa fembra. Los judíos sevillanos, tras la persecución de que fueron objeto en 1391, habían obtenido la protección de la autoridad real, y vivían con ciertas garantías, pero no por ello se sentían del todo seguros, y soportaban innumerables vejaciones. Esto despertó en algunos de ellos un rencor que pronto había de convertirse en afán de venganza. Y al efecto, un judío muy principal llamado Diego Susón, ideó un plan que habría de sembrar el terror en Sevilla, y con la idea, quizá, de organizar un general levantamiento de judíos en todo el reino. Recordaban los judíos que las persecuciones de los visigodos dieron ocasión a que los judíos de aquel entonces organizasen arteramente una rebelión, al mismo tiempo que facilitaron a los árabes la invasión de España. Ahora quizá podrían hacer lo mismo. Así, comenzaron en casa de Diego Susón a celebrarse reuniones secretas, para estudiar el plan de la que sería la gran sublevación judía de España. Tenía Diego Susón una hija, a la que por su extraordinaria hermosura se llamaba en toda Sevilla la hermosa fembra. Y ella, engreída por la admiración que despertaba su belleza, llegó a hacerse ilusiones de alcanzar un alto puesto en la vida social. Así a espaldas de su padre se dejaba cortejar por un mozo caballero cristiano, de uno de los más ilustres linajes de Sevilla, que tenía en su palacio un escudo de gloriosa heráldica. La bella Susona se veía a escondidas con el galán caballero, y no tardó en ser su amante. Cierto día, cuando Susona dormía en su habitación, se reunieron en la casa los judíos conjurados, para ultimar los planes de la sublevación. Pero Susona no dormía porque, como todas las noches, aguardaba a que su padre se acostase, para huir ella, sigilosamente de la casa, a reunirse con su amante hasta el amanecer. Susona escuchó palabra por palabra toda la conversación de los conspiradores. Sublevaremos a todos los esclavos, negros y mulatos, y les daremos armas, para disponer de un ejército. Sí, y también conviene enseguida asaltar la cárcel y soltar a los presidiarios. Son gente violenta, y armándolos bien podríamos hacer frente a los alguaciles. También hay que apoderarse por sorpresa del puerto. En las galeras y en atarazanas hay más de 300 galeotes, que cumplen su condena como remeros. Si les libramos de sus cadenas, podremos disponer de ellos para lo que se nos antoje. Y enseguida, para evitar que los cristianos se rehagan, hemos de matar a todos los caballeros y gente principal de la ciudad. Yo tengo ya enviadas a Portugal 3000 doblas de oro, para que envíen las armas precisas para empezar. Vendrán en un barco cargado de lana, escondidas bajo los fardos. Y después, con las que vayamos cogiendo en la atarazana, y en los alguacilazgos dispondremos de armamento suficiente para todo un ejército. Si nos sostenemos 2 semanas, en ese tiempo habrá suficiente espacio para que vengan ayudas de África, y España vuelva a poder de moros. Susona escuchaba aquellas palabras, y mientras tanto, su corazón latía angustiado, pensando que entre los primeros a quienes darían muerte, estaría su amante, que era uno de los caballeros más principales de Sevilla. Aguardó a que terminase la reunión de los judíos, y cuando se marcharon y su padre se acostó, la bella judía abandonó la casa, marchó por las calles de la Judería, hacia la actual de Mateos Gago, por donde se salía del barrio. Desde allí se dirigió a casa de su amante, y entre sollozos le refirió todo lo que había oído. Inmediatamente, el caballero acudió a casa del asistente de la ciudad, que era el famoso don Diego de Merlo, y le contó cuanto la bella Susona le había dicho. Acto seguido don Diego de Merlo, con los alguaciles más fieles y de confianza, bien armados, recorrió las casas de los conspiradores, y en pocas horas los apresó a todos. Pasados unos días, todos ellos fueron condenados a muerte y ejecutados en la horca de Buena Vista entablada, donde se ejecutaba a los facinerosos, parricidas y peores criminales, cuyos cadáveres quedaban todo el año colgados, y una vez al año se cogían sus restos y se enterraban en el cementerio de ajusticiados en el compaso patio del Colegio de San Miguel, frente a la catedral. La lista de los conspiradores, cuyos nombres constan en el proceso, según los cronistas que lo han examinado, es la siguiente: Diego Susón, Pedro Fernández de Benedera, mayordomo de la catedral, Juan Fernández de la Albolasia, llamado el perfumado por su acicalamiento en el vestir y arreglarse. Este era nada menos que letrado y alcalde de justicia, Manuel Saulí, Bartolomé Torralba, los hermanos Adalfe, de Triana, y hasta 20 ricos y poderosos judíos, mercaderes, banqueros y escribanos, de Sevilla, Utrera y Carmona. Se dice que el rico Diego Susón era hombre con fama de humorista, y su donaire no le abandonó ni en el momento de la muerte.
Y así cuando los sacaron de las cárceles de la calle Sierpes, para llevarlos a ahorcar, al pasar por la plaza de San Francisco, como le iba molestando el cabo de la cuerda de experto con que llevaba las manos amarradas, y se lo pisaba y no le dejaba andar, dijo estas palabras a uno de los curiosos que estaban en la acera, tan ingenioso como siempre. Amigo, ¿sería tan amable de alzarme esta rica tira de seda bordada que llevo colgando? Lo de llamar rica tira de seda bordada, toca tunecí, a una soga de esparto no deja de ser una ironía que, aunque macabra en tales circunstancias, provocó la risa de los espectadores. ¿Y qué ocurrió con la Susona? El mismo día que ahorcaron a su padre, la fermosa Fembra reflexionó sobre su triste suerte. Aunque su denuncia había sido justa, no la había inspirado la justicia sino la liviandad, pues el motivo de acusar a su padre fue solamente para librar a su amante y poder continuar con su vida de pecado. Atormentada por los remordimientos, acudió Susona a la catedral pidiendo confesión. El arcipreste, que lo era don Reginaldo Romero, obispo de Tiberíades, la bautizó y le dio la absolución, aconsejándole que se retirase a hacer penitencia a un convento, como así lo hizo y allí permaneció varios años, hasta que sintiéndose tranquilo su espíritu, volvió a su casa donde en lo sucesivo llevó una vida cristiana y ejemplar. Finalmente, cuando murió Susona y abrieron su testamento encontraron una cláusula que decía: y para que sirva de ejemplo a las jóvenes y en testimonio de mi desdicha, mando que cuando haya muerto, separen mi cabeza de mi cuerpo, y la pongan sujeta en un clavo sobre la puerta de mi casa, y quede allí para siempre jamás. Se cumplió el mandato testamentario, y la cabeza de Susona fue puesta en una escarpia sobre el dintel de la puerta de su casa, que era la primera de la calle que hoy lleva su nombre. El horrible despojo secado por el sol y convertido en calavera, permaneció allí por lo menos desde finales del siglo XV hasta mediados del XVII, según testimonios de algunos que la vieron ya entrado el 1600. Por esta razón se llamó Calle de la Muerte, cuyo nombre en el siglo XIX se cambió por el de Calle Susona que ahora lleva. Esta fue la triste historia de una mujer que, movida por el amor y por el pecado carnal, entregó a su propio padre al patíbulo, y que después, acosada por los remordimientos, no pudo gozar de aquel placer que tan sangrientamente había buscado. Este episodio, aunque parezca legendario, es rigurosamente histórico. Incluso la frase jocosa que pronunció Diego Susón cuando le llevaban al suplicio, y de la que hay constancia por testigos presenciales.